Muy bien, bienvenidos, ¿cómo les va? A esta etapa que estamos comenzando, de la que vamos a reflexionar y meditar sobre el pecado. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, danos la gracia de poder adentrarnos en este misterio del mal, el misterio del pecado y las consecuencias que vemos en el mundo, en nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El pecado. En esta primera semana vamos a ir meditando y reflexionando sobre esta realidad del mal. Esta etapa nos llevará algunas semanas que después tendrás que ver un poco con tu acompañante espiritual para que no te trabes y para que no te desanimes, sino que sigas caminando, ¿no? Una etapa purificativa. Gracia a pedir. Vergüenza y confusión por el pecado. Disposición a cultivar en estas semanas. Reconocer que el mundo es creado por Dios y que es bueno, pero que está herido y roto por el pecado, propio que la propia libertad de los hombres lo ha llevado a esas consecuencias que son el sufrimiento y el mal. Experimentar la misericordia del Padre que nos revela a través de la muerte de Jesús en la cruz. Aceptar que es un misterio el mal que nos sobrepasa y que debo descubrir mirándolo a través de la cruz de Cristo. Primer ejercicio que nos presenta San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales. San Ignacio nos invita a considerar en la oración de meditación que nosotros pongamos nuestra persona en oración. Memoria, inteligencia, voluntad y afectividad. En presencia de Dios, con una posición corporal cómoda, hacer un gesto interior o exterior, la señal de la cruz, para ponernos en presencia de Dios. Realizar la composición del lugar, que puede ser también, como el pecado, es algo un poco abstracto, lo que vamos a ir meditando, reflexionando, pensando. Quizás algún texto bíblico, podría ser el texto de Lucas 15, el hijo pródigo. Y nos dice también, ver mi alma encarcelada entre brutos animales, como el hijo pródigo a causa de sus pecados, como nos cuenta Lucas 15, en lo que le pasa al hijo pródigo. Pedir la gracia, vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo he merecido ser condenado por tantos pecados míos. El hombre se pone en una actitud de rechazo contra Dios. Presenta San Ignacio esta meditación sobre el pecado. Primero va a tomar el pecado de los ángeles, queriendo que con la memoria y el entendimiento nosotros podamos entender cuál es este pecado, este mal que los ángeles realizan, que por la soberbia, al pecar, desobedecen al mismo Dios y rechazan su plan. Por eso son echados del paraíso, para que nosotros tomemos conciencia de esto, ¿no? Que son expulsados. El mismo libro del Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 12, del 7 al 10, y también la segunda carta de Pedro 2:4. También en el Catecismo de la Iglesia está explicado este primer pecado o pecado de los ángeles, que está bueno conocerlo y en gracia también descubrir esta desobediencia que hacen al amor de Dios siendo ángeles. Luego tenemos el pecado de Adán y Eva, todos los que nos cuenta el libro del Génesis en el capítulo 3. Reflexionar tomando conciencia también, cómo han desobedecido ante Dios y los efectos que tiene para ellos y para las generaciones futuras. Y también cómo Dios responde ante esa realidad,
no condena, al contrario, está el protoevangelio, ¿no? En Génesis 3:15. El pecado también de un hombre nos hace meditar, en particular, que puede ser alguna persona que nosotros conozcamos y vemos cómo usa esa libertad, que es un don que nos regala Dios. Pero ¿qué pasa? Eso, cuando es mal usada, provoca un desorden en la vida, que lo va a llevar a condenar y quizás a poder ir hasta el infierno, porque rechaza a Dios. Aunque parece una realidad bastante cruda, podemos decir, pero es una opción de vida que se hace, ¿no? El poder ir al infierno. Es una realidad de fe. Dios nos ama y quiere que lo amemos. El hombre conoce a Dios, pero a veces utiliza mal su libertad y lo rechaza. El ejemplo de esto lo tenemos cuando se hace un becerro de oro, que nos dice el libro del Éxodo, ¿no? Y adora a las criaturas o se adora a sí mismo. El poder, la riqueza y la sexualidad son mal utilizados, como decíamos antes en el principio y fundamento. ¿Recordás? Es muy común en el mundo de hoy esto que suceda. La libertad que nos da la capacidad de volver a Dios se ve también reflejada en esta parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso de Lucas 15. Resumiendo sintéticamente, 3 ejemplos concretos de cómo la realidad del mal se manifiesta misteriosamente. El pecado de los ángeles, seres creados por Dios, que optan libremente por soberbia y rechazan la salvación del plan de Dios. El pecado original cometido por Adán y Eva, que desobedecieron el mandato del Señor y las consecuencias que tienen para el mundo que hoy vivimos, para nuestra humanidad. El pecado visto en la vida de un hombre, cómo repercute y qué consecuencias trae para la vida de este hombre, ¿no? Bien. A realizar un coloquio, un diálogo, en el cual te propongo que vos ante un crucifijo, ante una estampa de Jesús crucificado, te pongas ahí a dialogar, a presentarle esta realidad, reflexionando sobre el tema del mal que experimentamos en el mundo y las consecuencias que trae. Hay que hacerlo hablando como un amigo y terminando con un Padre Nuestro. También te puedo ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿En qué medida soy consciente en mi vida que tiene fuente en la misericordia de Dios? ¿Qué movimientos interiores de emociones estoy viviendo en esta etapa? ¿Son positivos o negativos? ¿Puedo realizar la oración, el tiempo que se me propone, los 30, 40 minutos? ¿Cómo se llama o cómo me llama el Señor a tomar conciencia de mi pecado, de mi desorden? ¿Lo estoy reconociendo? Bien. Son cosas para hablar con tu acompañante espiritual. Seguimos caminando, rezando los unos por los otros, en todo amar y servir.